gustaría también, hermanos, hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado en este tema, firmes y libres bajo el gobierno de Jesucristo. Pero antes vamos a Lucas 6 para poder estar ahí ya en la porción que queremos hoy continuar estudiando, Lucas capítulo 6. Y quisiera, hermanos, recordarles, ¿verdad?, el texto con el que iniciamos estos estudios, versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A la luz de esta porción estamos estudiando, hermanos, cosas muy importantes para nuestra vida, y me da mucho gusto que muchos de ustedes hayan estado desde el domingo pasado, el miércoles, siguiendo estos estudios, porque estas cosas las necesitamos reafirmar de vez en cuando y también enseñar y compartir con aquellos que todavía no las han estudiado, hermanos. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos estudiado ya varias cosas, solamente poniendo en contexto la enseñanza, hermanos. Hablamos ya acerca de por qué necesitamos ser gobernados por Jesucristo. En ese primer esquema que estará apareciendo en su pantalla, podemos recordar que nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, es un medio por el cual Dios nos muestra, hermanos, ¿verdad? Ese esquema es un medio que quiero usar para hablar de cómo es que Dios nos revela nuestra esencia como seres humanos. Recordemos que el espíritu nace muerto y es debido a ello que desde que nacemos estamos todos nosotros gobernados bajo el gobierno de nuestro propio ego, bajo lo que nosotros mismos pensamos. Y aunque ese yo en el centro pueda expresarse de diferentes maneras, como hemos visto, no deja de ser el gobierno que uno mismo tiene. Gobernados nosotros por nosotros mismos, venimos cosechando, como pueden ver en el siguiente esquema, venimos cosechando diferentes frustraciones a nivel del alma, a nivel del espíritu, y sobre todo también a veces cuando estas cosas se intensifican y quedan así, el cuerpo también sufre. No obstante que, como vemos aquí, Cristo ya esté en nuestro corazón, en nuestra vida, Él no está gobernando, y si bien nos da salvación, el espíritu sigue carente, hermanos, de la experiencia de la vida victoriosa y abundante que Cristo ha prometido para los creyentes que se entregan a Él. Y entonces, hermanos, es necesario que el Señor vaya haciendo su parte, dejándonos muchas veces fracasar en diferentes aspectos de nuestra vida, y así vamos viendo que nuestro gobierno no es tan eficiente y necesitamos que Jesucristo vaya movilizándose hacia el centro de nuestro corazón. Así lo vimos también en los temas anteriores y vemos en ese esquema cómo es que Jesucristo llega el punto en el que le vamos permitiendo, Él lo va procurando, ¿verdad?, de diferentes maneras, permitiendo varias cosas a nuestro alrededor, pero Él finalmente no lo va a hacer hasta que nosotros no se lo empecemos a permitir, conscientes de nuestra gran necesidad de experimentar el gobierno de Jesús en nuestra vida. Pero cuando lo hacemos, hermanos, comprendiendo que esa es su voluntad y rendimos nuestra voluntad a la suya y nos derrotamos ante Él y le pedimos que Él venga, entonces tenemos la gran bendición, como lo podemos ver ilustrado en este esquema, en el cuarto esquema que está aquí, la gran bendición, hermanos, de que Jesucristo entonces pasa al centro de nuestra vida. Nuestra carne, nuestro ego está allí crucificado y nuestra alma puede entonces experimentar la vida del Señor, pensar como Cristo, ¿verdad?, experimentar su poder, nos sentimos llenos en su paz, en su gozo, y también espiritualmente pues estamos entregados a Él y experimentamos desde esa parte de nuestro ser el control de Jesucristo afectando positivamente toda nuestra vida, inclusive llenándonos de salud, de bienestar. Y ese esquema, hermanos, que está ahí es el que representa la vida victoriosa, la vida controlada por el Señor. Eso lo estudiamos más a fondo en los temas anteriores, incluso propusimos una manera de hacer esa entrega a través de una oración,
donde nos presentamos al Señor y no nos reservamos nada de lo que somos. Y después de eso, hermanos, comenzamos a estudiar que este pasaje también nos enseña la manera de permanecer así, de permanecer entregados. Y en la permanencia, hermanos, ya empezamos a ver desde los versículos 39 al 45 y estudiamos el pasado miércoles el primero de 4 pasos que están aquí en estos versículos 39 al 45 y fue el paso, hermanos, que está explicado en el versículo 39, el paso que Jesucristo ilustró con esta parábola del guía de ciegos, ¿verdad? Si usted no ha tenido la oportunidad de estudiar estos 3 temas anteriores, fueron 2 sobre la explicación del gobierno de Jesucristo en nuestra vida y 1 acerca del primer paso para mantenernos así. Yo le recomiendo que en esta semana, en estos días, busque estos materiales ahí en el canal de la iglesia y pueda estudiarlos personalmente. Al final de este sermón, de este tema, hermanos, en el que hoy avanzaremos, al final subiremos también a los comentarios del video el resumen escrito de todo lo que llevamos para cualquiera de ustedes que desee pueda repasarlo, pueda profundizarlo en estos días. Así que vamos a estudiar ahora, hermanos, el segundo paso que nos presenta Jesucristo para mantenernos entregados a Él. Este segundo paso brota, hermanos, de la segunda parábola que el Señor da aquí. La primera fue la del guía de ciegos, pero ahora el Señor Jesucristo dice en el versículo 40 del capítulo 6, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nuevamente, hermanos, Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El segundo paso que Jesucristo nos enseña en estas parábolas para mantenernos bajo su gobierno es el paso, hermanos, que tiene que ver con esta parábola del discípulo y su maestro. Este paso lo quiero mencionar aquí, hermanos, va a aparecer en su pantalla. Dice que para permanecer bajo el señorío de Jesucristo debo asumir mi posición como discípulo y seguir al maestro para ser perfeccionado. Si puede leerlo usted conmigo ahí en casa, el segundo paso que brota de esta parábola del discípulo y su maestro, dice así, hermanos: para permanecer bajo el señorío de Jesucristo debo asumir mi posición de discípulo y seguir al maestro para ser perfeccionado. Con esta parábola Jesucristo trae a nuestra mente para enseñarnos una realidad cotidiana fácilmente comprensible para todos nosotros. ¿Cuál es esta realidad que Jesucristo enmarca con estas palabras del versículo 40? Pues que para que alguien aprenda o mejore en algo, necesita que otro le enseñe, necesita aprender de alguien más. Fíjate bien cómo es que el Señor nos está enseñando no solo a darle el control de nuestra vida como lo hemos aprendido, sino a mantenernos así. Y una de las enseñanzas que nos dice aquí, hermanos, es que dentro de ese mantenernos así, tenemos que ser conscientes de que para aprender algo se nos tiene que enseñar. Esta ley, esta situación, esta realidad que a través de estas palabras Jesucristo trae a nuestra mente, la podemos confirmar en muchos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, la hija o la nuera que llega a igualar la sazón de su mamá o de su suegra en alguna receta. Note muy bien que dije igualar, mas no superar, ¿verdad? Llega a igualar aquella receta de aquel arroz, de aquel guisado, ¿verdad? De aquella sopa muy rica que hace la mamá o la suegra, y la hija o la nuera llegan a igualar esa receta gracias a que primero la suegra o la mamá les dio la receta, pero también a que en algún momento dado recibieron de primera mano las indicaciones, porque una receta muchas veces dicen las
las que la reciben, que está incompleta, que no quedó igual, que algo me escondió por ahí, en fin. De manera que la hija o la nuera se acerca y recibe las instrucciones, y si fuera posible, lo hizo ese guisado primero con la suegra o la mamá, y entonces llegó aquella nuera, aquella hija a ser experta en esa receta. También podemos reflexionar en el niño o en el muchacho que llega a ser muy bueno en algún juego de destreza como el ajedrez, que involucra no solo destreza, sino capacidad mental y mucha concentración. Pero llega a ser así, no de la noche a la mañana, sino porque alguien, un hermano mayor, su padre, un amigo, le inspiró en ese juego a jugarlo y lo enseñó y le mostró algunas estrategias y cómo responder a los movimientos de su oponente. También tenemos a la joven que aprende a manejar un automóvil gracias a que alguien le dio las bases, las nociones de lo que era el clutch, las velocidades, el funcionamiento en general del vehículo, y también gracias a que esa persona estuvo dispuesto a acompañarla y a tenerle paciencia, ¿verdad? Porque sabemos que al principio hay jalones y los topes y el freno y bueno, alguien le tuvo paciencia y finalmente la joven ya es una maestra al volante. Y tenemos también el caso del ayudante de albañil, que en sus primeros años él fue constante, trabajó varios años dándole duro, haciendo lo que le pedían, a la manera en que se lo pedían, ¿verdad? No imponiendo su punto de vista al principio, sino aprendiendo, mayormente en un oficio así que involucra riesgos para la integridad física de quien emprende a hacerlo, ¿verdad? Y entonces, al mantenerse así, empezaron a pasar los años y llegó a ser maestro de albañil y ahora hasta es contratista. Ya no tiene que meterse a la mezcla tanto, ¿verdad? Tiene que entonces buscar clientes, traer obreros, porque sabe y tiene un conocimiento preciso de lo que se tiene que hacer y pasa su tiempo más bien enseñando a otros. Y esto se puede aplicar a cualquier oficio que pensemos, la mecánica, ¿verdad? Cualquier otro oficio en el que podamos pensar, cualquier profesión. Es verdad, hermanos, al ver estas cosas, que más de alguno de ustedes puede pensar. Pero hay cosas que para aprenderlas no necesitamos quien nos enseñe. Yo las aprendí solo, ¿verdad? Y a veces nos jactamos, ¿verdad? Y nos alegramos de decir, esto yo lo aprendí. Sí, es verdad, muchas cosas podríamos aprenderlas sin la necesidad de un maestro, pero ¿sabe cuál es una realidad? Que a veces aprender esas cosas sin la guía de un maestro se volvió un proceso más lento y más difícil, y tuvo que haber prueba y error, y una inversión de muchos recursos, fuerzas, dinero y otras cosas, que quizás se hubieran podido ahorrar si hubiéramos tenido a nuestro lado un buen maestro. La verdad es que la mejor experiencia de aprendizaje involucra por lo menos 4 elementos. Y estos 4 elementos aparecen claramente en el texto 40 de Lucas que estamos estudiando, que dice, y se los recuerdo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí tenemos 4 elementos muy básicos, pero muy importantes de lo que hace una mejor experiencia de aprendizaje. Son, en un proceso adecuado de aprendizaje debe de haber un aprendiz o alumno que esté dispuesto. Debe de haber también un maestro o un instructor capacitado para enseñar. Se requiere también un proceso adecuado, y se requiere también observar un resultado final. Cada uno de estos elementos que usted ve ahí son necesarios, pero son necesarios adecuadamente, como lo puse ahí, ¿verdad? Tal vez no lo expresé como mejor se puede expresar, pero observe usted bien. No dice solo un aprendiz o alumno, dice un aprendiz o alumno dispuesto. Porque si no está dispuesto, ¿verdad? ¿Cuánto puede aprender? Muy poco.
Si se desespera rápido, si anda ahí pidiendo que las cosas sean como él quiere y no le parece y todo, no, entonces no se va a llegar a ningún lado. Si quiere ver resultados muy prontos, cuando el aprendizaje requiere tiempo, no se va a poder. Si se está distrayendo a cada rato, no se va a poder. Pero si, por ejemplo, el maestro o instructor no está capacitado, como veíamos en el tema anterior, y él mismo no puede ver, ¿verdad?, las cosas como mejor son, no las va a poder enseñar. Y aunque pase un alumno excelente por sus pies, bajo sus pies, no va a ser el fruto adecuado porque el maestro no está capacitado. El proceso debe ser el adecuado a lo que se quiere aprender, involucrando factores de tiempo, de práctica, de conocimiento, en fin. Y el resultado observado final debe de ser el que se busca, porque si no, no podemos hablar de un verdadero aprendizaje. Solamente habrá sido un buen paseo, un buen momento, pero no hubo un aprendizaje. Recuerden, hermanos, recordemos que el aprendizaje no solamente es llenarnos de conocimiento, ¿verdad? El aprendizaje tiene que ver con realmente ser capaces de desarrollar aquello que estamos aprendiendo o conociendo, que se lleve a la práctica, que logremos repetirlo de manera eficaz. De manera que este versículo de Lucas 6:40 nos permite aprender, nos permite reflexionar en tres realidades acerca de la verdadera posibilidad de vivir firmes y libres bajo el gobierno de Jesús. Vamos a estudiar este texto, hermanos, y este segundo paso sobre asumir nuestra posición de discípulos y seguir al Maestro. Vamos a estudiarlo a la luz de tres realidades que brotan del mismo versículo, y la primera es esta que aparece en su pantalla. Vivir bajo el gobierno de Jesucristo es posible. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí, porque tenemos al mejor Maestro, a Jesucristo. Repito, la primera realidad. Vivir bajo el gobierno de Jesucristo es posible porque tenemos al mejor Maestro, a Jesucristo. ¿Saben? Los maestros, es decir, los que enseñan, son una gran bendición en los diferentes aspectos de la vida, en las diferentes áreas, en las diferentes ramas en las que podemos aprender algo. Muchos de nosotros tuvimos buenos maestros de diferentes cosas y podríamos traer a la mente nuestra etapa escolar o sencillamente el tiempo en el que aprendimos un oficio, en el que aprendimos alguna cosa importante en nuestra vida. Nuestros propios padres, creo yo, están llamados a ser nuestros primeros y nuestros mejores maestros, ¿verdad?, allí en la casa. Y varios de nosotros podemos recordar la buena influencia y la gran bendición que fueron personas así, que se dieron el tiempo y nos atendieron y nos enseñaron. Si tú tienes en tu historial muy pocos recuerdos de quienes te enseñaron, mayormente tú necesitas hoy maestros e instructores en esas diferentes áreas de tu vida. Pero cuando meditamos en eso, tenemos que darnos cuenta que hay diferentes clases de maestros para diferentes cosas. Y podríamos decir que muchos de ellos nos enseñan cosas útiles, pero cosas no tan trascendentes o tan serias. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi maestro, de mi maestra, ¿verdad?, de cálculo diferencial e integral en la preparatoria, y me enseñó muy bien, aunque yo no aprendí tanto, pero era una muy buena maestra. Y pude pasar la materia, pero sé que no me enseñó tan bien, o mejor dicho, que yo no aprendí tanto, porque hoy no me acuerdo tal vez ni de un 10% de lo que es el cálculo diferencial integral. Me acuerdo de mi maestra de ciencias naturales de la primaria, tuve 2 maestras por lo menos. Y sin duda muchas de las cosas que aprendí con ellas por ahí están en mi mente, pero hoy por hoy no necesito yo, por aquello a lo que me dedico, tanto las cosas que me enseñaron las maestras de ciencias naturales. Ahora, niños, todo es importante, y todo nos va formando y todo lo necesitamos en este mundo para tener una mayor visión y, bueno, defendernos con esos recursos también en la vida. Pero muchos maestros nos enseñan cosas útiles, pero no tan trascendentes. Sin embargo, también existen muchas personas, muchos maestros que pueden enseñar cosas e influir en una vida de tal manera que logre por mucho tiempo efectos, para bien o para mal. Y es ahí, en la realidad de muchos maestros que pueden influir la vida de las personas, nuestras vidas, es ahí que la Biblia nos advierte acerca
de la realidad del surgimiento de muchos falsos y malos maestros. Esta realidad de los maestros falsos en la Biblia, hermanos, es muy abundante y nos lleva a reflexionar que vivimos en un mundo, en una sociedad en la que se han levantado muchos maestros, no precisamente maestros de salón de clases, sino enseñadores, promotores de ideas, de filosofías, comunicadores que se jactan de influir y persuadir el pensamiento y la conducta de muchas personas y lo logran. Esa realidad en la que muchos falsos maestros se presentan, hermanos, con mucha persuasión, con atractivo, ¿verdad? De manera sutil muchas veces, es una realidad triste, hermanos, porque están llevando a muchos a seguir sus errores. En la palabra de Dios se nos advierte eso. Mira, en Mateo 7 dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El versículo 13 habla de esa proliferación de muchos caminos, de muchos maestros, de muchas opciones que hay para vivir nuestra vida, y que muchos son los que siguen esos caminos. Luego tenemos también 2 Timoteo 4, versículo 3, que nos dice acerca del último tiempo que vendrá tiempo cuando la sociedad, la humanidad, y déjenme decirlo también, la cristiandad, no sufrirá la sana doctrina, o sea, no soportará la sana enseñanza, aquella enseñanza que nos lleva a una vida mejor, a una vida santa, que produce humildad, virtudes, aquella enseñanza que no se logra con 10 minutos de predicación, con 30 minutitos cada semana de enseñanza, de capacitación, sino aquella enseñanza que requiere un esfuerzo. Dice que va a haber tiempo cuando no soportarán, sino que teniendo comezón de oír. Eso quiere decir que quieren oír cosas novedosas. Y dice, se amontonarán maestros, pero no cualquier clase de maestros. Dice, maestros conforme a sus concupiscencias, placeres bajos, pasiones, anhelos personales. Y es lo que estamos viendo. Y algunas de las aplicaciones y de los medios virtuales nos hacen ver que hoy en día, hermanos, tenemos una tremenda proliferación de enseñadores y comunicadores. Y ese es un reto que tenemos los cristianos que estamos comprometidos con la sana enseñanza. Y es una tentación en este tiempo a la cual no debemos de ceder, querer usar otro tipo de recursos, otro tipo de artilugios, otro tipo de artimañas, como muchos, que si bien hay que valernos de los medios virtuales hoy, no tenemos por qué estar confiando en otro tipo de cosas que otras personas confían para impactar. Y ahí está muchas veces el creyente ya mal instruido por este tipo de influencias, diciendo, no, este predicador como que tiene un tono así que me aburre y que me duerme, en lugar de juzgar el contenido que está hablando. No, este canal sí está bien padre porque tienen todo para producir, y mira, y los sonidos y los efectos, y no se fija en el contenido. A veces hemos caído en eso, hermanos, porque hoy hay multitud de comunicadores y lo seguirá viendo. Casi cada persona con un teléfono en la mano puede constituirse un nuevo maestro para nuestros hijos, un nuevo maestro para nuestros adolescentes, un nuevo maestro para nosotros. Y ahí está donde muchos incluso usan esta frase. Y no estoy peleado con eso, no que esté mal, solo estoy hablando de cómo ha surgido esto tan exponencialmente. Muchos dicen, no, sí, en cuanto a la cocina, yo sigo a tal. En cuanto a la crianza de mis hijos, yo sigo a fulano. Y se refieren a, obviamente, personas que están haciendo su esfuerzo, y algunos trabajan de eso, de vertir conocimiento, de compartir lo que saben. Pero mucho cuidado, hermanos. Falsos maestros han salido por el mundo. Dice también 2 de Pedro 2:1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, es lo que mueve a muchos comunicadores, el amor al dinero, harán mercadería con palabras fingidas. ¿No ha oído usted a muchos hablar? El Dios de los cielos ha venido a asombrarnos con su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Palabras así, modificadas, modulaciones, ¿verdad? Muy exageradas. Dice que con palabras fingidas harán mercadería, sobre los cuales dice ahí que el tiempo de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Juan el apóstol también nos recuerda en su primera carta, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ahí espíritu, hermanos, se refiere a la intención, se refiere a la sustancia del mensaje. Dice, no creas a todo lo que a todo lo que oyes. ¿Sabe una cosa? La palabra griega para espíritu, o hebrea me parece, es la misma que para viento. Qué interesante. No creas a todo espíritu. No creas todo lo que se mueve por ahí, todo lo que se escucha por allá. Prueba los espíritus si son de Dios. Y luego dice la razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La verdad, hermanos, es que estos falsos maestros promueven sus ideas muchas veces con la intención de lograr sus propósitos, con la intención de sembrar las ideas y lograr que las personas obedezcan esas ideas y sean persuadidas por esas ideas. Pero la realidad también es que algunos de ellos, muchos, ni siquiera lo hacen así, sino que llevados por sus concupiscencias, por su manera de ser, se ponen a hacer su expresión de lo que quieren ellos comunicar. Y aunque no lo hagan con esa intención tan grande o tan específica de influir en las personas, lo logran. De manera que hay gente que se dedica hoy a producir memes y tal vez no tiene la intención de influir a la sociedad, pero lo logra. ¿Por qué? Porque hay muchos incautos que se la pasan alimentando su mente y su corazón de las ideas superficiales que otros están publicando. Esto también se ha llamado el espíritu del anticristo, el espíritu de error, y consiste en la promoción del engaño de Satanás para gobernar el mundo y dirigirlo en oposición a Dios. Y cuando hablo de mundo me refiero a la sociedad y al mundo entero, pero también a tu propia vida y a la mía. Esta comunicación falsa está hecha, hermanos, y está promoviéndose con la meta final de que el hombre se pierda en el infierno, no escuche la verdad, y que el cristiano no aprenda la verdad y se pierda en la mediocridad. Satanás, dice la Biblia, es mentiroso y padre de mentira. Y parte de su maléfica obra consiste precisamente en promover por todo el mundo la mentira como si fuera verdad y tratar la verdad como si fuera mentira. Y hacer que la verdad canse en la mente de muchos, mientras que la mentira guste en la mente y en el corazón y en el oído de muchos. Y eso lo está haciendo tanto en el ambiente religioso, espiritual, como en el ambiente no religioso, sino secular, académico, profesional, social, político. Satanás está metiendo la mentira en muchos terrenos. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate el trabajo de Satanás, cegar el entendimiento, que no comprendas, que no entendamos, que no se nos abran los ojos a la verdad. Ese es su trabajo y lo está intentando insistentemente. En nuestros días, hermanos, el retocado engaño de Satanás ha logrado penetrar con toda clase de errores disfrazados y con toda clase de consecuencias a todos los niveles de la sociedad humana. Y su mentira ha afectado, hermanos, la mente de los esposos y las esposas, de los
que tienen una familia, los que tienen un matrimonio, se ha metido a las escuelas, está en las universidades, está en los gobiernos, y tú y yo como cristianos somos llamados a discernir la verdad del error para no caer en el mismo. El diablo está detrás de esos sistemas filosóficos, de la llamada corriente de este siglo, en la cual muchos de nosotros íbamos. Todos nosotros íbamos. Mira, dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y lee por favor conmigo el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que, de acuerdo a estos textos, vivíamos según la carne, vivíamos en el pecado porque nos dejamos llevar y convencer por las ideas que el diablo está promoviendo en el mundo. La corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es la enseñanza, la ideología del error que Satanás está promoviendo, mezclada con verdad, mezclada con aparente realidad, verdad, incluso con la Biblia. Algunos lo mezclan. ¿Cuántos grupos, cuántas cosas no han surgido que usan parte de la Biblia, pero no usan toda la Biblia? Y entonces hay mucha gente en error debido a esto. Mira, aquí hay algunos ejemplos que van a aparecer ahí en tu pantalla de esos aspectos fundamentales de la vida y del desarrollo humano que han sido objetados, que han sido puestos en duda en la mente de muchas personas, e incluso países enteros lo han puesto en duda estas cosas, y tal vez tú también las has puesto en duda en tu corazón. Quiero que sepas que poner en duda estas cosas, confundir acerca de estos temas, de estos asuntos, es lo que está generando vidas miserables, y es lo que en muchos cristianos que se han dejado adoctrinar en el pasado por este tipo de errores, en este tipo de asuntos, les cuesta tanto remontar, retomar y entregarse a Jesucristo. Ahí está. En el campo secular se ha puesto en duda y se ha comunicado el error acerca de temas como la existencia de Dios, el origen de la vida, la existencia del bien y el mal, el matrimonio, la naturaleza de la familia, ¿verdad? Lo que es la familia y los roles familiares. Incluso hoy muchos jóvenes, incluso personas de más de 30 años, ¿verdad? Una generación jovenzona ha puesto en duda que la familia sea lo que institucionalmente en la Biblia dice y lo que por muchos siglos fue. Nuevas formas de organización familiar han surgido y están siendo aceptadas por muchos. También la educación de los hijos y la disciplina, han surgido muchas maneras nuevas según esto de educar a los hijos. Y una de las que más está hoy proliferando es la de esos papás, ¿verdad? Esos papás que no se atreven a decir no en nada a sus hijos. Esos padres que hasta les han dado un mote, ¿verdad? Muy chistoso, los padres que, se me va ahorita, se me olvida, los padres, bueno, tal vez ustedes se acordarán ahí, ¿verdad? Porque lo han escuchado, perdón, y ahorita si se me viene a la mente se los digo, ¿verdad? Pero es esa generación de padres que más bien están siendo gobernados por sus hijos, en lugar de ellos dirigirlos con firmeza. ¿En qué otros asuntos? Pues en el valor y el lugar que la mujer tiene y ocupa delante del matrimonio, dentro de la familia, de la sociedad, ¿verdad? Hay mucha confusión en cuanto a esto. La intimidad, la unidad y la verdadera comunicación, el sexo, la identidad sexual de una persona, el contacto con lo trascendental, el valor de la cultura y las tradiciones, ¿verdad? Que hoy está tan abierto y tan mezclado, y todo esto, hermanos, más el asunto del dinero, el trabajo, lo material, estos aspectos fundamentales de la vida y del desarrollo humano están siendo objetados desde hace décadas y puestos en duda en la mente de muchos. Y es más, tal vez tú que hoy me escuchas, por tener dudas y por no tener ideas claras en alguna de estas cosas, has cosechado errores, frustraciones y mucha tristeza.
¿Por qué? Por no creer la verdad respecto a tu identidad sexual, por ignorar la verdad respecto a ese asunto, hoy estás cargado de culpas y has llevado y has cometido cosas de las que te arrepientes. Porque por ignorar y no creer la verdad del matrimonio, llevas 3 o 4 relaciones fracasadas y no has sido estable, ni fiel, ni feliz en ninguna de ellas. Y si habláramos del campo espiritual o religioso, en el lado derecho de esa tabla tenemos temas que dentro de las mismas iglesias, denominaciones, grupos, religiones, se han puesto en duda y en contención. Por ejemplo, la verdad acerca de quién es Jesús, acerca de lo que es la verdadera iglesia, acerca de la naturaleza de la Biblia. Si es o no la palabra de Dios, si toda es inspirada o no, ¿verdad? Que si los judíos dicen que una parte fue truqueada, que si los testigos de Jehová dicen que si los católicos dicen que las declaraciones de los papas están sobre la Biblia, y todo se ha puesto en duda. Y en la mente de muchos, y tal vez es tu caso, se han puesto en duda estas cosas. La adoración y honra a personas distintas a Dios como santas, mujeres santas, hombres santos o ángeles a los que debamos de buscar, comunicarnos, agradecer, encomendarnos. Aspectos de doctrina fundamental como la del Espíritu Santo, que hay grupos que dicen que es Dios y es una persona, mientras que otros dicen que es una fuerza activa nada más, que es impersonal, mientras que otros dicen que el Espíritu Santo debe obtener hoy nuestro culto y nuestra rendición y que a Él hay que cantarle, y hasta hay tremendas convocaciones para adorar al Espíritu Santo en nuestros días. Mucha confusión respecto a quiénes son, hermanos. También aparece ahí el asunto de los dones espirituales, las lenguas, las sanidades. Todo esto brota de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los ministros autorizados del Señor, verdad? ¿Quiénes son los que realmente Dios dice que pueden dirigir una congregación, bautizar, celebrar las ordenanzas, verdad? Hay confusión en esto. El lugar de la mujer en la obra de Dios o en la iglesia, el sostenimiento de la obra de los pastores, los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Muchos dicen que no son bíblicos, que sí son bíblicos, que dejaron de ser, en fin. La adoración y la alabanza, la vestimenta y la apariencia dentro de una organización espiritual. En todos estos y más aspectos, hermanos, el error y la mentira que el diablo ha levantado está corriendo y estará corriendo, y tal vez ya ha afectado tu mente. Y lo hace a través de un sinfín de maestros y comunicadores. Hay un gran número de profetas, entre comillas, de maestros, de predicadores, de promotores de ideas a quienes mucha gente ha creído y está creyendo a través de medios de comunicación que llegan a la mano y a la mente de muchos en todos lados. Gente como esta, hermanos, publica sus ideas, publica sus enseñanzas. ¿Sabes cómo? A través no solamente de un púlpito, una conferencia formal, un salón de clases, sino también a través de la música, a través de las canciones, a través de las películas, a través de las modas y los estilos de vida que se exaltan, mediante programas y también a través de inocentes, pero muy trascendentes, foros de opinión y discusión, lo cual de boca a boca y ahora de celular a celular se disemina ampliamente por el mundo. A través de este engaño, hermanos, se producen estereotipos, tradiciones y costumbres, y así Satanás logra conquistar la mente del hombre, instalando mentalidades engañosas y logrando así gobernar sus decisiones y llevar a cabo lo que él quiere en la conducta de niños, jóvenes y adultos sin que ellos se den cuenta, al punto incluso de dirigir sociedades enteras. Por eso dice Efesios 4:14, hablando de la necesidad de una buena iglesia constituida con Cristo en el centro y verdaderos hombres de Dios que enseñen la palabra, no sus propias ideas. Por eso dice Efesios 4 que la iglesia sí existe. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso dice también Primera de Juan 5:9, hablando de esta realidad, 5:19, dice ahí, hermanos, sabemos que somos de Dios, y luego añade, y el mundo entero está
bajo el maligno, o sea, bajo su doctrina, bajo su error, bajo su gobierno, aunque mucha gente no lo sabe y no lo va a aceptar, obviamente. Y en Apocalipsis 12:9 se dice de Satanás que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y mire lo que dice de él, la cual engaña, ¿qué dice, hermanos? Al mundo entero, al mundo entero. Por esto, una meta fundamental de Jesucristo, una meta fundamental del Espíritu Santo y del Padre, es ayudarte y ayudarme a vivir libre del error. Dice Juan 16:13, palabras de Cristo antes de irse, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué va a hacer? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es la meta, una de las metas del Señor, del Espíritu de Dios, llevarte a ti y a mí a una vida de libertad mental para que podamos entonces vivir una vida de libertad y firmeza en la conducta y cosechar las bendiciones. Por eso, esta meta, la meta de conocer la verdad y vivir en ella, es una meta que un creyente verdadero que quiere vivir el cristianismo verdadero, libre del error, libre de la derrota del pecado y quiere vivir en victoria, es una meta que tiene que apropiar personalmente, pues el Evangelio, hermanos, es lo único y la palabra de Dios y el gobierno de Jesucristo es lo único que libra del error, que libra del pecado. Este fue precisamente, mira, Hechos 26, ahí va a aparecer. Esto fue precisamente lo que Jesucristo le dijo a Pablo cuando lo llamó, en lo cual iba a consistir su ministerio. Le dijo que lo había salvado y llamado y enviado como apóstol, dice el 18, para que abra sus ojos de los gentiles, de los incrédulos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira el propósito de Dios. Tú y yo tenemos que asumir eso, si vamos a vivir bajo el gobierno de Cristo. Que hay mucha mentira en el mundo, que hay muchos falsos maestros de todo tipo, camuflajeados, metidos en todos lados, y entonces buscar al verdadero maestro. Si realmente deseamos vivir bajo el gobierno de Jesús, necesitamos preguntarnos estas dos preguntas de manera seria, personal. Ahí están en tu pantalla. Primero, ¿qué hace que un maestro sea realmente bueno y digno de seguir? ¿Qué hace que un maestro sea bueno y digno de seguir? Y luego, si resulta que alguien que de manera perfecta cumple con esas características de ser un excelente y perfecto maestro, si resulta haber alguien así, entonces seriamente has de preguntarte, si quieres vivir en victoria, has de preguntarte, ¿qué voy a hacer ante la realidad de contar con un maestro así? ¿Sabes? Jesucristo fue llamado maestro por varios. En Mateo 19:16, un joven rico se le acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener, qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Pero cómo le llamó? Maestro bueno. En Juan 1, a Cristo se le llamó también maestro. Le dijeron así, los discípulos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, Rabí, ¿verdad? Y en Juan 3, Nicodemo le dijo así, en Juan 3:2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y cuando resucitó, una de las mujeres, María, le gritó a Cristo, ahí está, Raboni, el arameo, que quiere decir maestro.
Yo no sé si tú has reconocido y llamado a Jesús como maestro, pero este es uno de los títulos más importantes de nuestro Señor. Él es nuestro maestro. ¿Has podido llegar al punto de decir que Él es tu maestro? Este tema trata acerca de esto y el primer paso que estamos viendo, el segundo paso que estamos estudiando, tiene que ver con asumir nuestra condición, nuestra posición de discípulos y seguir al Maestro para ser perfeccionados. Mantenernos bajo el gobierno de Cristo implica, hermanos, aceptar que tenemos el mejor de los maestros, Jesús. Déjame personalizarlo. Que vivas tú bajo el gobierno de Cristo en victoria, requiere que tú personalmente aceptes que tienes el mejor de los maestros disponible, accesible, abierto para ti. Por eso también es importante agregar, hermanos, aquí que si bien muchos le llamaron maestro en ese tiempo, y lo es y lo era, decir que Jesucristo es un maestro no es decir que es un maestro como cualquier otro maestro, como aquellos grandes filósofos o como un gran maestro que tú conozcas en tu historial de tu escuela, en tu vida. Hablar de un gran maestro como Jesucristo es hablar de alguien que tiene un carácter de maestro que va mucho más allá de cualquier maestro humano. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 23:8 esta importante advertencia que va a aparecer para ti y para mí. Él dijo así, Mateo 23:8, ¿lo lees conmigo? Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y más abajo, no aparece ahí en la pantalla, pero en el versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No significa que debas dejar de llamarle maestra a tu maestra en la escuela, o que dejes de llamarle maestro a tu maestro en la universidad. No significa eso. Aquí está hablando de un maestro en la vida, ¿verdad? Que no le digas a nadie ni te consideres tú el guía de nadie, y que no le rindas ese honor a nadie como que él la sabe de todas, las puede todas y es el iluminado. A eso se refiere. Dice, solo hay uno, en la vida solo hay uno. ¿Qué hace entonces, hermanos, que un maestro sea realmente bueno? ¿Qué características hacen que Jesús sea el maestro de maestros? Aquí van a aparecer, y quiero enseñar 5 características que hacen que un maestro sea un maestro excelente, un maestro perfecto. Mira, y vamos a ver cómo es que esas características las tiene Jesucristo. Y entonces vamos a darnos cuenta cómo es que Él es el maestro que has estado necesitando, que has estado buscando. Primeramente, un buen maestro, hermanos, y Jesucristo en especial, es el maestro de maestros gracias a su contenido. Su contenido, sí, su plan de enseñanza, lo que Él habló, lo que Él enseñó, sus materias, los asuntos, las verdades. Mira, quisiera ir un poco rápido aquí, pero lo que Él enseñó tiene características únicas que tú estás, dependiendo tu etapa y lo que has leído en la Biblia, ya sabrás el tipo de enseñanzas del Señor, pero el contenido de Cristo es un contenido verdadero, verdadero. En todo lo que Él habló, la verdad está entrelazada, está entretejida. Dice Efesios 4, hablando del contenido de Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Y qué dice al final? Conforme a la verdad que está en Jesús. Y también se dijo en Juan 14:6, palabras del Señor, del Maestro, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es un contenido verdadero, sin error, pero también es un contenido celestial. Allí en Juan 3, hablando con Nicodemo, Jesucristo dijo, ¿cómo si os he hablado las cosas terrenales y no creéis? ¿Cómo entenderéis, cómo creeréis si os hablare las celestiales? El contenido del Maestro es celestial, es de origen divino. No es una enseñanza meramente humana, moralista. Incluso Él dijo también en Juan capítulo 7, que
el que quiera hacer la voluntad de Dios, Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo afirmó tener la doctrina de Dios. Cuando te acercas a las palabras de Jesucristo, a la palabra de Dios, te estás acercando a un contenido de origen divino, no humano, meramente. Además, dice Juan 6:63, que el contenido y la enseñanza y las palabras de Cristo son espirituales y vivificantes. Dice ahí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado, ¿qué dice, hermanos? Son espíritu y son vida. O sea que son palabras que van a lo profundo de tu ser, a aquella parte de esa tripartitura, ¿te acuerdas? Aquella parte más profunda. Ahí llegan las palabras y dan vida, vivifican. Además de todo esto, hermanos, es un contenido muy relevante, muy relevante. Cuando se cree, se reciben grandes bendiciones. Cuando no se cree ni se conoce, se reciben tristes consecuencias. En Juan 12, que no lo tienen que buscar, dijo el Señor en Juan 12:35, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cuando rechaza a alguien la luz de la enseñanza de Cristo, está en tinieblas y no sabe a dónde va. Y tal vez crea que sabe a dónde va, pero tarde o temprano se dará cuenta que no sabía a dónde iba. Y pueden pasar 30 o 40 o 50 años y voltear y decir, caramba, lo que he hecho en mi vida, no sabía a dónde iba, porque no tiene la enseñanza y el contenido de Cristo, aunque tenga el contenido de muchos maestros. Además, hermanos, es un contenido desafiante, y yo lo llamo así, es un contenido desencadenante. Mira, esta cita sí búscala en tu Biblia, Juan 14, por favor, 14:10. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, atención, el que en mí cree, ahí está involucrada el conocimiento y la fe en la enseñanza de Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Mira lo que desencadena conocer y creer las palabras de Jesucristo, que tú puedas hacer obras como las de Él y aún mayores. Y dice el 13 y 14, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Cuando tú sigues la enseñanza del Señor, estás siguiendo un contenido que te va a desafiar y que va a desencadenar el poder de Dios, porque vas a saber orar, vas a saber acercarte a Dios, vas a saber pedir a Dios, vivir como Jesús. Este contenido además es muy práctico y muy seguro. Lo hemos estudiado ya en la parábola de los dos cimientos, cuando dijo Jesús, ¿te acuerdas? En Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Y cuando dice estas palabras se refiere a todo el sermón del monte, a todos los detalles de su enseñanza tan práctica y tan segura. Enseña Jesús de temas abundantes, muy variados, completos, de todo lo que es nuestra vida, nuestro ser, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios. No en vano dijeron los alguaciles en Juan 7:45. Lean por favor conmigo esta cita. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Y qué dice, hermanos? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero también, además de su contenido, lo que hace que un maestro sea excelente y bueno y que sea el maestro de maestros es su ejemplo. Su ejemplo, ¿sabes? Las buenas palabras sin un buen ejemplo se las lleva el viento. Bien se ha dicho que las palabras instruyen, pero que el ejemplo arrastra. Como los hijos
Nuestros hijos no pueden ser bien formados sin un buen ejemplo paterno, sólido y constante. Así, ningún alumno puede ser realmente un buen aprendiz si carece de un buen ejemplo en su maestro. Por más que el maestro le enseñe lo verdadero, si no le da un buen ejemplo, no podrá aprender lo correcto. Por eso Cristo vino, se hizo hombre y proveyó no solo el contenido verdadero, sino el ejemplo verdadero. Mira este texto de Proverbios que nos recuerda esta ley del ejemplo. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Y en Hebreos 7:16 se dice que Jesucristo fue hecho sacerdote, no según el orden sacerdotal de Aarón, de Leví, sino según el de Melquisedec, un sacerdote que aparece en Génesis, del que no se da padre, madre, genealogía, principio de días ni fin de vida. Y dice, conforme a ese Melquisedec está Jesucristo entre ustedes. Dice ahí, según el ejemplo, según una vida, ¿qué dice? Indestructible. La vida ejemplar de Jesús respalda su enseñanza, querido hermano y amigo. Muchos reconocieron que su vida fue distinta a la de cualquier hombre. Su vida ejemplar brotó, de ahí de su vida ejemplar brotó su gran autoridad para enseñar. Tuvo un ejemplo bueno, siempre, un ejemplo consistente, congruente, un ejemplo estable, un ejemplo único, al grado que cuando terminaba de enseñar, mira lo que decía la gente ahí en Mateo 7, después del Sermón del Monte, mira lo que decía la gente, en más de una ocasión lo reconoció. Dice, cuando terminó Jesús de hablar estas palabras a la gente, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso significa que Jesús lo que enseñaba lo hacía. Lo que venía haciendo luego lo enseñaba y con la enseñanza y su ejemplo certificaba el poder de lo que venía enseñando y diciendo. Tal ejemplo equilibrado, querido hermano, y poderoso, tal ejemplo equilibrado y poderoso fue lo que más impactó y enseñó a los discípulos. De tal manera que cuando Él se fue, fíjate bien, cuando Él se fue ya no estuvo entre ellos, ellos sabían bien qué hacer, sabían bien cómo vivir. No tenían dudas de cómo hacer las cosas, de cómo servir a la gente, de cómo enfrentar la oposición. Sabían exactamente qué hacer y cómo, porque lo habían visto y hasta lo habían palpado en su maestro, y por eso con el tiempo fueron llamados cristianos, seguidores del maestro. Pero no solamente se requiere un contenido verdadero y un buen ejemplo, sólido y consistente, sino también, hermanos, el carácter. Un buen maestro debe tener carácter. Porque aún con buenas palabras y con buen ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede ver estorbado cuando no hay un buen carácter en el que enseña. El carácter es lo que somos como personas. Es lo que nos define más allá de nuestras tendencias temperamentales o de nuestra personalidad que nos ponemos para relacionarnos con los demás. El carácter es aquello de lo cual estamos convencidos y lo cual nos define y a fin de cuentas es lo que va a determinar nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de ser, porque usted y yo podemos hacer muchas cosas al amparo de nuestro temperamento, de cómo nos sentimos, al amparo de nuestra personalidad, de cómo nos presentamos con los demás, al amparo de lo que decimos que creemos, pero finalmente en el momento de prueba, en la adversidad, con el paso del tiempo, terminamos haciendo aquello de lo cual realmente estamos convencidos. Y no hacemos aquello de lo cual no estamos convencidos. Así que alguien puede enseñar lo bueno y puede hacer lo bueno, pero ser mala persona. Sí, eso es posible. Y cuando alguien enseña lo bueno y hace lo bueno, pero es mala persona, eso tarde o temprano sale. Y hace que la enseñanza y el ejemplo no sean tan contundentes, sino que se pierdan junto con otras muchas enseñanzas que no vale la pena seguir porque brotan de personas que no tienen la calidad moral ni espiritual para ser escuchadas.
Pero no sucede así con Cristo, queridos hermanos y amigos, sino que su enseñanza y su ejemplo son coronados con su perfecto carácter. Él enseñó y lo que enseñó lo hizo. Y lo que hizo lo enseñó. Pero ¿sabes por qué? Porque Él estaba convencido de ser así. Él no enseñó como muchos enseñan hoy, por dinero, por interés, por fama o popularidad. Es más, Jesucristo mantuvo su propio carácter, aunque le costó la vida. Sí, porque nunca estuvo dispuesto a retroceder de lo que Él era y cómo pensaba, aunque lo llevaron a la cruz. Mucha gente se presenta como que puede enseñarnos, persuadirnos, pero cuando llega la hora de los... Complete usted la frase, ¿verdad? Cuando llega la hora de los... Ya, como que dicen, no, mi convicción y todo, mejor mi conveniencia va por delante. Mejor mi comodidad va por delante. El Señor Jesucristo no fue así. Hay mucho que decir del carácter de Cristo, pero mira, revisemos rápidamente algunos aspectos. Tú puedes profundizar después en otros. Y cuando lees los evangelios estás delante del carácter de Cristo. Pero mira, Jesucristo fue, Mateo 11:29, manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Sabes qué significa eso? Siempre tuvo una perspectiva sencilla de sí mismo, aunque Él supiera más y fuera más poderoso que todos, siempre estuvo considerándose al mismo plano y aún por debajo de otros para servirles. Manso quiere decir controlado y templado, su poder bajo control siempre. Nunca se le salió un arrebato. Qué tremendo. También podemos ver que Él fue santo y bueno. Dice Primera de Pedro 2:21 que debemos seguir sus pisadas porque Él fue un hombre que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y que llevó Él mismo nuestros pecados. Mira, no solo es santo, fue bueno, fue justo. Y fue más allá y hizo lo que nosotros no podíamos por amor. Además, fue compasivo, pero a la vez muy firme. En Juan 1:14... Juan el apóstol habla de este equilibrio y dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, pero también lleno de verdad, como aquella mujer adúltera a la cual trató con mucha gracia y la defendió de los que querían apedrearla, pero también la trató con firmeza al final cuando le dijo, no te condeno, pero vete y no peques más. Siempre en equilibrio su carácter. Y el Señor fue también muy celoso, como cuando hizo el azote de cuerdas en Juan 2 y echó fuera del templo a los cambistas, pero nunca les pegó a ellos. De manera que fue muy celoso, pero recto. Y también, hermanos, según Hebreos 12, Jesucristo vemos que tuvo un carácter de mucho valor y mucha paciencia, mucho aguante. Fue valiente y paciente. Por eso se nos invita ahí en Hebreos 12 que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto ante Él, sufrió la cruz. Y que consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate la talla de maestro que tenemos en Cristo. Por si fuera poco, hermanos, además de estas cosas que llevamos también, un buen maestro es buen maestro por la clase de frutos que tiene su vida. Algunos pueden enseñar lo bueno y hacer lo bueno y hasta ser buenas personas, pero no en la medida ni con la estabilidad que se requiere para producir frutos excelentes, permanentes en la vida de las personas. Los frutos de Jesucristo como maestro, hermanos, no tienen igual. Comenzando por la vida de aquellos que se encontraron con Él y a quienes Jesús transformó literalmente con una palabra, con un acto de amor, con un toque, con una exhortación y que no volvieron a ser los mismos jamás. Una lista larga nos da el Nuevo Testamento de gente que se encontró y fue transformada. Además, sus discípulos, quienes después de Él trastornaron el mundo y cuya obra llega hasta nuestros días.
Esos hombres, influidos por el Maestro, no volvieron a ser los mismos después de conocerle. Dice Hechos 4:3, que les reconocían que habían estado con Jesús, porque siendo hombres sin letras y del vulgo, hablaban de tal manera, los reconocían que Jesús había tenido su influencia en ellos. Y si fuera poco esto, tenemos el tremendo testimonio del fenómeno de la iglesia cristiana, desde los días de Cristo hasta hoy. La influencia del cristianismo hasta nuestros días, hermanos, ha sido una constante que no puede ser acallada, porque Él fue un maestro perfecto. Además, finalmente, un maestro es excelente o no por el propósito que le mueve, por la intención que tiene. Mira, muchos tratan de influir y de enseñar y de persuadir a otros con distintas intenciones, con diversos propósitos. Algunos para ganar dinero, otros para obtener algún beneficio, otros para escalar posiciones, otros para ser tratados igual, otros para ser conocidos y famosos, otros para ser populares, otros para alimentar su ego. Hay muchas razones y propósitos e intenciones que mueven a muchos maestros en el mundo. Pero ¿sabes a Jesucristo qué lo movió? Sencillamente que te ama, que me ama. No le busques más. Su intención fue sencillamente hacerte el bien. ¿Por qué? Porque Él es así. Él es Dios, Él es bueno, Él es amor. No quiso que te quedaras y que yo me quedara en nuestra ignorancia. Quiere que nos vaya bien. Y si no nos ha ido bien antes, quiere que nos vaya bien ahora. Sencillamente por eso. Él no quiere que seamos gobernados por el mal, llenos de la mentira, no quiere que andemos perdidos, no quiere que vivamos una vida sin sentido más tiempo y que después de ello nos vayamos al infierno. Su intención es la más noble, sencillamente quiere que tengamos vida. Por eso nos vino a enseñar cómo lo hizo. Dice Juan 10, 9 al 11, que aparece ahí en la pantalla también, hermanos, Juan 10, 9 al 11. Mira estas palabras de Jesús. No, dice ahí, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lee conmigo el 11, por favor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Sé que amamos a Cristo como Salvador, amén. Pero ¿por qué no lo amamos hoy y a partir de hoy como Maestro? Siendo que dio su vida por nosotros y por puro amor nos trajo la enseñanza verdadera, el ejemplo verdadero, el carácter verdadero, el propósito verdadero y todo lo que hace un buen maestro. De manera, hermanos, que quiero ya perfilarme al final preguntándonos nuevamente esto. ¿Qué haremos ante la realidad de contar con un maestro así? Esa pregunta que está ahí en la pantalla, en mente, háztela en estos momentos. Déjame variarla un poquito. ¿Qué estás haciendo ante la realidad de contar con un maestro así? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estoy viviendo ante la realidad de tener un maestro así como Jesucristo? ¿Estoy valorando que tengo un maestro así? ¿Estoy acercándome a la enseñanza de un maestro así? ¿Sabes? Ante la realidad de un maestro así necesitamos anhelar profundamente ser enseñados y perfeccionados por Él. Anhelar ser cambiados y enseñados, moldeados por un maestro así. Si tenemos tal maestro, hermanos, disponible para nosotros, amigos, y si nos damos cuenta de que en nuestra vida hemos venido bajo ignorancia, gobernados por el error, dirigidos por otras mentiras que aquí en la mente han estado muy fuertemente entorpeciendo mi vida, mi desempeño como esposo y esposa, como padre, mi vida como un hijo de Dios, y allá ando
muchas veces dándole la mano al pecado y ensuciándome con diferentes cosas, porque no me estoy sometiendo a la enseñanza del Maestro, no estoy viniendo a sus pies. Dijo Jesús, todo el discípulo, dice el discípulo no es superior a su Maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. ¿Sabes cuál es la segunda realidad? Es que vivir bajo el gobierno de Cristo es posible porque en el proceso de perfeccionamiento cristiano interviene el poder de Dios y sus promesas. Esa es la realidad con la que vamos a continuar el estudio en la tarde. No te lo pierdas, pon mucha atención, haz ajustes, esfuérzate. Y si por algo no puedes estar, retoma este tema después de que esté editado, subido ahí al canal. La primera realidad que acabamos de estudiar consiste, hermanos, en reconocer que vivir bajo el gobierno de Cristo es posible porque tenemos el mejor de los maestros, Jesucristo. Pero también, en segundo lugar, porque en el proceso de perfeccionamiento, en el proceso de aprendizaje, interviene el poder divino, interviene el sobrenatural poder divino. Así que acompáñanos esta tarde para seguir estudiando este tema importante para nosotros, para tu vida cristiana. Vamos a orar y a terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el perfecto y único Maestro que tenemos en Cristo. Reconocemos que a veces no lo valoramos como deberíamos, y no nos acercamos a Él para aprender de Él como podríamos hacerlo, y por eso estamos muchas veces sometidos todavía a ignorancia y al gobierno del pecado y de nuestra propia voluntad y de nuestra propia manera de hacer y de ver las cosas. Perdónanos, Padre, porque a lo mejor hemos valorado mucho al Señor como Señor y Salvador, pero como Maestro a veces no lo estamos amando, a veces no lo estamos siguiendo, y no estamos viniendo a sus pies para ser perfeccionados por Él, y eso es porque a veces estamos dejándonos enseñar e instruir por otras influencias. Hermano, amigo que estás ahí en casa con tu rostro inclinado, ¿reconoces que necesitas poner en alto a tu Maestro ahí en tu corazón y dejar de una vez por todas la influencia de otras fuentes que no te están ayudando a caminar en santidad, a vivir la vida que Dios quiere que vivas? ¿Quién es tu mayor consejero? ¿Tú mismo? ¿Tú misma? Cuando te encuentras en predicamentos, en dificultades, en temores, ¿a quién recurres? ¿A tu propia sabiduría? Yo te animo a que hoy coloques a Cristo como el Maestro principal y que le pidas en estos momentos que Él sea tu Maestro y que puedas cerrar con nosotros más tarde estudiando cómo hacer que Él sea tu Maestro y te perfeccione con la ayuda de Dios. Señor, danos fuerza para terminar este tema y sobre todo, más que estudiarlo, lo más importante, que lo podamos poner en práctica cada uno de los que necesitamos a Cristo como instructor de nuestras vidas. Pongo en tus manos los corazones, las decisiones de todos aquellos que reconocen su necesidad y que están aquí, Señor, escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.